Perfecto. Vamos a dar el uso de la palabra entonces al señor viceministro técnico de Hacienda, el doctor Andrés Restrepo, quien también tiene unas preguntas que responder en el cuestionario respectivo. Señor viceministro, tiene usted el uso de la palabra. Bien pueda. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, un saludo a los representantes, a las madres comunitarias que nos acompañan en este debate, a la representante Gloria Estela, citante del debate. Yo, después de la, intervención detallada que ha hecho la directora del ICBF, la doctora Adriana González, me voy a centrar, obviamente, en el tema, en la discusión presupuestal, en la discusión de recursos, que es mucho más del resorte de Hacienda, porque creo que en todo caso los avances que se han señalado el día de hoy por parte de la representante pues son un reflejo de los crecientes esfuerzos presupuestales que se han hecho en este tema particular de las madres comunitarias. Gracias. Sin querer decir, y esto tal vez fue el mensaje con el que cerró la directora, que somos conscientes desde el Ministerio de Hacienda que todavía hay un trecho por recorrer que requieren la apropiación en el tiempo de mayores recursos. Sin embargo, el mensaje que voy a, en general, tratar de dar acá es que este gobierno ha hecho un esfuerzo creciente e importante en los recursos destinados específicamente a madres comunitarias. Repito, no quiero hacer énfasis en eso, que se interprete que el gobierno nacional entiende que estas son las condiciones que quisiéramos tener todos en el largo plazo para este programa. Dentro de las preguntas que correspondieron al Ministerio de Hacienda, yo, diría que hay un par relacionadas con el cumplimiento al ordenado por la Corte Constitucional en su sentencia T-628 del año 2012, pero que son temas sobre los cuales desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la mecánica en que eso se va a llevar a cabo, el ICBF ha hecho una exposición. Desde el punto de vista de recursos, que es la pregunta muy concreta que se hizo al Ministerio de Hacienda, los cálculos del costo anual de la beca de un salario mínimo para 74.990 personas nos dan un costo de 552.000 millones de pesos. Si estuviéramos hablando del salario con contrato de trabajo, la diferenciación la hizo la directora, estaríamos hablando de 942.000 millones de pesos, una diferencia anual de algo así como 390.000 millones de pesos. ¿Por qué es importante, hacer esta claridad? Porque efectivamente en el presupuesto general de la Nación que se está discutiendo en el Congreso hay una partida específica para formalización laboral de las madres. Creo que eso es muy importante. Para el año 2014 estamos hablando de 125.000 millones de pesos destinados exclusivamente a la labor de formalización. En general, esto es simplemente para formalización, pero el aporte a todos los programas, el soporte a todos los programas que se han explicado acá en detalle, estamos hablando de que los programas que cobija el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que pueden ser comparables entre 2014 y 2013, implican un incremento del presupuesto de alrededor de 300.000 millones de pesos. Pasamos de un presupuesto de 4.2 billones en 2013 a un presupuesto del ICBF de 4.5 billones. Una nota importante antes de las interpelaciones: este presupuesto de 4.2 lo estoy dando sin el programa de asistencia alimentaria escolar que pasa al Ministerio de Educación. El presupuesto del 2013 del ICBF fue de 4.8 billones, pero en 2014 ese programa pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Educación. Por lo tanto, las cifras comparables son 4.2 contra 4.5 billones de pesos, un incremento, como lo mencioné, del 7.5%. Aquí me quiero detener, presidente, solo un par de minutos en las preguntas 3 y 4 del cuestionario allegado al Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos dada la modificación de la reciente reforma tributaria y el pedazo de financiación del ICBF
y el SENA, a cargo del CREE en lugar de los parafiscales. Además del impacto desde el punto de vista de generación de empleo que ha sido explicado acá en su momento por el ministro de Hacienda, yo quisiera centrarme en el otro lado del espejo, y es el acceso a recursos del ICBF y del SENA. Con esta medida, nosotros aspiramos a dar un salto de calidad en los recursos apropiados al ICBF y al SENA. Dos datos que creo que ilustran esto. Durante el periodo 98-2011, la tasa promedio de crecimiento real de los aportes parafiscales al ICBF, que fueron, digamos, destinados a la financiación del ICBF, fue del 3.9%. En ese periodo, en ese mismo periodo, la tasa de crecimiento del impuesto de renta, que responde a la misma lógica del impuesto CREE y por lo tanto debería tener al menos la misma tasa de crecimiento, fue del 6.7%. Es decir, estamos hablando de una fuente de financiación que tiene una dinámica en el tiempo mucho más fuerte. Simplemente, para que lo veamos en datos de un mismo año, en el año 2011, se pagaron al ICBF y al SENA por este grupo de trabajadores que lo hacemos comparable, los que ganan menos de salarios mínimos de empresas privadas, cerca de 3 billones de pesos. Con el CREE, de haber estado vigente, habríamos tenido un recaudo de 3.8 billones de pesos, 800.000 millones de pesos más, porcentualmente una cifra muy importante. Pero el Congreso de la República tuvo en su momento una preocupación muy válida, y es que los ciclos propios de la actividad económica habrían una duda sobre si estos promedios nos garantizaban la sostenibilidad en el crecimiento del presupuesto. Por eso, el artículo 28 y en su parágrafo primero de la reforma hablan de una garantía que no existía en los parafiscales para el presupuesto del ICBF y del SENA, y que hablan de garantizar un crecimiento de al menos la inflación más 2 puntos. Es decir, hoy, desde el punto de vista presupuestal, tenemos no solo una fuente que en el mediano plazo es más dinámica para el ICBF, sino que tenemos una garantía que no existía para el crecimiento de los recursos para el ICBF. Uno, esto con mi afirmación inicial, somos conscientes que ha habido mejoras importantes en los recursos, ha habido mejoras importantes, lo explicó la directora en los servicios, pero necesitamos más. Esta garantía recoge esa realidad. Hay un segundo tema de discusión que tiene que ver con los esfuerzos realizados. Veo al representante Ángel Custodio Cabrera, que ha liderado estos esfuerzos en representación de las madres. Ha habido esfuerzos que se han liderado para mejorar las condiciones, que tienen que ver con la discusión que se ha dado acá sobre el tema pensional y de apoyo a la madre comunitaria en sus años después del retiro de su actividad como madre comunitaria. No solo las madres comunitarias tienen un mecanismo de ayuda, de subsidio a la cotización, que corresponde al 80% de la cotización al Sistema General de Pensiones, con el fin de obtener las semanas mínimas, sino además que gozan de un beneficio, y es unas condiciones para acceder al subsidio preferenciales. Esas son de las discusiones que hemos tenido, digamos, con el representante, buscando dar ese beneficio. Pero sabemos que no es suficiente, sabemos que las condiciones particulares de las madres no lo hacen suficiente. Por eso también se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley 1450, en el Plan Nacional de Desarrollo, una disposición donde el Gobierno Nacional destinaría una suma de dinero para cubrir el valor actuarial de las cotizaciones de aquellas madres comunitarias que se vincularon por primera vez al programa de los hogares entre los años 2003 y 2008. Esto tiene un costo fiscal estimado de 180.000 millones de pesos. Pero además, la discusión de los representantes de las madres ha sido: no lo limitemos a las madres que ingresaron en ese periodo. Por eso, en el presupuesto general de la Nación que se está discutiendo, el representante Ángel Custodio puede hacer un mayor detalle, se abre ese espacio a todas las madres comunitarias.
la idea, lo mencionó la directora, es incrementar notablemente la probabilidad de pensión de las madres. Por último, también se mencionó el último esfuerzo, digamos desde el punto de vista presupuestal, y fue el artículo de la ley 1450 y su posterior reglamentación de la posibilidad de lo que hemos llamado un reconocimiento en dinero, siendo la suma de los recursos del PPSAM, lo que se llama el PPSAM, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor, y del ICBF para dar una ayuda al adulto mayor. Termino diciendo, presidente, estas medidas, creo, vale la pena reconocerlo, son un avance sustancial respecto a la situación de las madres de hace unos años. No es, sin duda, todo el avance que uno quisiera, dada la importancia de la labor que cumplen, pero yo creo que lo explicado por la directora explica o refleja los esfuerzos porque efectivamente tengamos una labor de cada vez mayor calidad. Los avances creo que son claros en ese sentido, pero además desde el punto de vista presupuestal considero que está clara la mejoría y reflejada por ese mayor esfuerzo presupuestal en la situación de las madres. Quedo, presidente, atento a los comentarios. Muchísimas gracias.